Jasón, no duermes. Sabes de la dureza de las próximas horas. Deberías descansar como todos los demás. Maestro, ¿por qué un hombre como tú necesita de la oración? El hombre, mientras padece su condición de mortal, busca y necesita respuestas. Y en verdad te digo que esa sed de verdad solo puede aplacarla mi Padre. Ni el poder, ni la fama, ni siquiera la sabiduría conducen al hombre al verdadero contacto con el reino del Espíritu. Es por la oración como el humano trata de acercarse al infinito. Mi espíritu empieza a estar afligido y yo también necesito del consuelo de mi Padre. ¿Es que la verdadera sabiduría está en el reino de tu Padre? Mi Padre es la sabiduría. Entonces, si yo rezo, ¿puedo saciar mi curiosidad e iluminar mi espíritu? Siempre que esa oración nazca realmente de tu espíritu. Ninguna súplica recibe respuesta, a no ser que proceda del espíritu. En verdad te digo que el hombre se equivoca cuando intenta canalizar su oración y sus peticiones hacia el beneficio material propio o ajeno. Esa comunicación con el reino divino de los seres de mi Padre solo obtiene cumplida respuesta cuando obedece a una ansia de conocimiento o consuelo espirituales. Lo demás, las necesidades materiales que tanto os preocupan, no son consecuencia de la oración, sino del amor de mi Padre. ¿Por eso has insistido tanto en aquello de buscar el reino de Dios y su justicia? Sí, Jasón. El resto siempre se os da por añadidura. ¿Y cómo debemos pedir? Como si ya se os hubiera concedido. Recuerda que la fe es el verdadero soporte de esa súplica espiritual. Pero no siempre es así. Cuando las oraciones provienen en verdad del espíritu humano, a veces son tan profundas que no pueden recibir contestación hasta que el alma entra en el reino de mi Padre. Si el hombre no ha alcanzado el grado espiritual necesario y aconsejable para asimilar el conocimiento emanado del reino, deberá esperar en este mundo o en otros hasta que esa evolución le permita reconocer y comprender las respuestas que aparentemente no recibió en el momento de la petición. El silencio no significa olvido. El hijo está siempre en el derecho de preguntar a sus padres, pero estos pueden demorar las respuestas, a la espera de que el infante adquiera la suficiente madurez como para comprenderlas. ¿Debo pensar entonces que la demora en la respuesta a mis súplicas es señal de mi progresivo avance en el mundo del espíritu? Hay infinidad de respuestas indirectas, de acuerdo con la capacidad mental y espiritual del que pide. Pero cuando una súplica queda temporalmente en blanco, es frecuente presagio de una contestación que llenará en su día a un espíritu enriquecido por la evolución. ¿Por qué resulta todo esto tan complejo? No, querido amigo. El amor no es complicado. Es vuestra natural ignorancia la que os precipita a la oscuridad, o la que os inclina a una permanente justificación de vuestros errores. ¿De verdad el acceso al reino de tu Padre está al alcance de todos los mortales? El reino de nuestro Padre está en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos. Solo los que despiertan a la luz del Evangelio lo descubren y penetran en él. ¿A quién aborrecer más? En el corazón de mi Padre no hay lugar para el odio. Deberías saberlo. Guárdate solo de los hipócritas, pero no viertas jamás en ellos el veneno de la venganza. ¿Quién es hipócrita? Aquel que predica la vía del reino celestial y en cambio se instala en el mundo. En verdad te digo que los hipócritas engañan a los simples de corazón y no satisfacen más que a los mediocres. ¿A quién estimas más?
¿A un hombre espiritual o a un revolucionario? Prefiero al hombre que actúa con amor, aquel que es capaz de amarlo todo. ¿Pero qué me dices de las injusticias? ¿También debemos aprender a amar a los que nos humillan o tiranizan? Cuando llegue el caso, pide explicaciones a tu hermano, pero nunca le odies. El mayor error de tu mundo es su falta de generosidad. El que conoce y practica el amor no suele tener necesidad de perdonar. Siempre está dispuesto a comprenderlo todo. La humanidad a veces se emborracha y embota con sus propios hallazgos y triunfos, olvidando que su auténtico estado natural reside en la serenidad de su espíritu. El día que despierte de tan pesado letargo, volverá sus ojos al sendero del amor, el único que conduce a la verdadera sabiduría. El cansancio empezaba a apoderarse de ambos, y de mutuo acuerdo decidimos descansar las escasas horas que restaban ya para el alba. Hacia las 10:30, el grupo completo, integrado por unas 50 personas, comenzó a ascender por la ladera del Olivete. Yo, algo rezagado, advertí a Eliseo de la dirección que seguía el grupo, en previsión de cualquier aproximación a la zona de seguridad del módulo. Al llegar a la cima del monte, el nazareno rogó a sus amigos que tomaran asiento y que escucharan sus palabras. No es incompatible ser hijo del reino espiritual y ciudadano del gobierno secular y civil. Es deber del creyente dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No debéis rendir culto espiritual a los gobernantes de la tierra, ni tampoco debéis emplear la fuerza física de los gobiernos terrenales. Ser hijos del reino, desde el punto de vista de una civilización avanzada, debe convertiros en ciudadanos ideales en los reinos terrenales. La hermandad y el servicio, no lo olvidéis, son las piedras angulares del Evangelio. La llamada del amor, del reino espiritual, debe probar que es efectiva a la hora de destruir el instinto del odio entre los ciudadanos no creyentes y guerreros del mundo terreno. Desplegad sabiduría, mostrad sagacidad en vuestros tratos con los dirigentes civiles no creyentes. Sed siempre sabios como las serpientes y tan inofensivos como las palomas. Seréis mejores ciudadanos si sabéis iluminar vuestro espíritu con la verdad del Evangelio. El verdadero objetivo de vuestros corazones, proclamar el Evangelio, porque el Evangelio es una verdad viviente, una revelación viva, y es mi deseo que lleve frutos apropiados a cada individuo y a cada generación de acuerdo con las leyes del crecimiento espiritual. Recordad siempre, amaros el uno al otro. No luchéis con los hombres, ni siquiera con los no creyentes. Mostrad misericordia, incluso con los que despreciativamente abusen de vosotros. Y yo os aseguro que mi espíritu estará sobre vosotros, ahora y siempre, hasta el final del mundo. Jesús dio por finalizada su alocución. Desde mi punto de vista, aquellos gentiles habían asimilado mejor que los propios apóstoles las intenciones y enseñanzas del Maestro. Los 11 casi no abrieron la boca. No acertaban a comprender que la difusión de la verdad pudiera llevarse a efecto sin la promulgación de leyes seculares, como había pedido el Maestro. Para la mayoría, las últimas frases del rabí sobre la destrucción que buscaban los dirigentes judíos fueron interpretadas como una gran tragedia que estaba a punto de asolar el mundo. Y aunque conocían la orden concretísima del Sanedrín de dar caza a Jesús, su fe en los poderes del Galileo era tal que se resistían a admitir que los sacerdotes pudieran tocarle siquiera. Para mí, a nivel personal,
Algunas de las afirmaciones de Jesús en aquella inolvidable mañana en la cima del Olivete han revestido una gran importancia. La persistente predicación de este Evangelio llevará algún día a las naciones a una nueva e increíble liberación. Cuánto he ansiado ver cumplida tal afirmación. Si Jesús fue capaz de pronosticar 40 años antes la total destrucción de Jerusalén por las legiones de Tito, ¿por qué iba a equivocarse en aquella otra profecía? Pero mi misión no era enjuiciar, sino observar y dar testimonio. Ruego a quien pueda leer este diario